Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Un placer, como siempre, aquí a pasar un ratito con ustedes y ustedes con nosotros, disfrutando en un programa que intentamos ser lo más pacífico del mundo, dada la situación que estamos en estos momentos. Y los más divertidos. Y más divertidos, lógicamente, para que nos evadamos y disfrutemos de todas las cosas buenas que tenemos en este maravilloso país, en este lugar que gozamos de unas denominaciones de origen extraordinarias, unas IGPs que ni cuento. Y todo esto yo sin presentar aquí a Carmen Garrido. Muy buenas tardes. Da igual, ya he metido yo cuchara. Un poquito, o sea que nada, hola. Hombre, en un programa más menos con temas gastronómicos, pues lo normal cuchara. Es que metas cuchara. Hombre, claro. Además que no me voy a callar, ya lo sabes tú. Y además son los platos que más me gustan a mí, los de cuchara. Soy de la antigua dinastía. Y también, como no, tenemos a David López, nuestro técnico, que nos saluda. Y hoy, como siempre, como es muy curioso lo que vamos a hablar, uno de los productos, Marisa ha dicho, pues yo me voy para allí, porque así hago el programa desde el lugar y veo exactamente todo lo... Y pruebo, seguro, porque estará ahí... Está ahí, bueno, sí, no vamos a desvelar aún de momento no. Lo que esto, vamos a hablarles y vamos a situarles, efectivamente. Hoy nos vamos a Castilla y León, nos vamos a una ciudad, un pueblo emblemático que es Medina del Campo, con historia, patrimonio y todo lo que ustedes pueden desear. Un lugar para perderse, escaparse, pasar un buen tiempo ahí, disfrutar de todo, como hemos dicho, su historia y de su gastronomía, que es lo que vamos a hablar. Pues Medina del Campo es la población castellana de origen prerromano. Está en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cabo de las comarcas de Tierra de Medina, con aproximadamente 30 municipios. Se cree que hubo asentamientos humanos durante la Edad de Hierro, pero habrá que esperar hasta la dominación romana y la árabe para que adquiera entidad como población estable. Está al suroeste de la provincia de Valladolid, a 45 kilómetros de la capital. Medina del Campo se encuentra a 721 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Zapardiel, y su término municipal ocupa 153 kilómetros cuadrados. Ubicada en pleno centro de Castilla y León, es un privilegiado nudo de comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril. Junto a la capital, es el núcleo económico más dinámico de la provincia. Y ya saben ustedes lo que toca ahora, ¿verdad que sí? A ver. Eso, que lo están diciendo, que los oigo. Toponimia. Bueno, pues la toponimia de Medina del Campo combina un origen árabe con un complemento romance. Medina. Medina proviene del árabe Madina, que significa ciudad. El añadido del campo es posterior y es utilizado para diferenciarla de otras localidades con el mismo nombre, pues por ejemplo Medina de Río Seco, y hace referencia a su ubicación geográfica en la llanura castellana. En opinión de Oliver Asín, la importancia que tiene la presencia de la voz Medina en Castilla se relaciona con la historia del Renacimiento medieval en las ciudades. Desgloso ahora mismo el topónimo. Medina indica la importancia del núcleo poblacional durante la época de dominio árabe o influencia andalusí, derivado de Madina, o sea, ciudad. Del Campo, añadido romance para distinguir la villa, como decía antes, siendo uno de los varios lugares de la península que comparten esta raíz. Medina Sidonia, o Medina de Pomar, o Medina de Río Seco, que ya les decía yo antes. Bueno, aunque el nombre tiene una raíz árabe,
el origen de la población es prerromano, repoblándose posteriormente en la Edad Media, o sea, en el siglo XI, y consolidándose como un centro comercial europeo en el siglo XVI, gracias a sus ferias. Actualmente es conocida, atención, como la ciudad del mueble. Y nos vamos al clima, ¿verdad, Luis? Sí, señora. Porque tiene clima, ¿eh? También, efectivamente. Y además hay que conocerlo bien porque como hemos dicho que hay que visitarlo, pues que mejor saber si tengo que ir en bañador o con un jerseycito o con ¿Con paraguas o no? paraguas. Entonces, pues tiene un clima mediterráneo continentalizado y su temperatura media es de 11,6 grados centígrados con una oscilación anual de 18 grados centígrados. Es seco y con inviernos largos y fríos y veranos cortos y calurosos. Bien, pues ya que sabemos cómo tenemos que ir vestidos, qué previsión, pues vamos a ver cómo llegamos. Y bueno, pues por ejemplo, en coche, que muchos de nosotros tenemos coche, pues vamos por la A6 o la N601. Si cogemos el bus, pues hay autobuses tienen ustedes regulares entre Valladolid y Medina del Campo, con varios servicios al día. Y luego tenemos tren, ¿cómo no? Hay un viajecito romántico. Medina del Campo tiene estación de tren con servicios regionales media distancia que conectan con Valladolid y otras ciudades de Castilla y León. La mejor opción es viajar a través de Madrid, Chamartín, Clara, Campo Amor, que conecta con la estación Medina del Campo, alta velocidad. Y no crean ustedes que por estar ahí no hay avión. Sí, también tienen una opción yéndose al aeropuerto de Valladolid, que es el más cercano, y luego desde ahí pues puedes continuar en tren, bus o coche hasta Medina del Campo. Medina del Campo, tu belleza y alegría se respiran en todas partes y llenan tus calles de encanto. Me vibra el corazón, me arde la pasión, descubro un sentimiento que rodea todo mi cuerpo y es tan grande la emoción. Tus plazas y tu gente de corazón valiente, la fiesta de los toros y el buen vino de allí. Por ti siempre estaré, de Eva me enamoré y te doy gracias a ti. Medina del Campo, qué orgullo y qué grandeza, si pudiera llevarte a lo más alto. Medina del Campo, por eso la gente y yo también te quiero tanto y tanto. Pues ha llegado el momento, Carmen, vamos a explicar y a decirles a nuestros oyentes algo que a más de uno le va a sorprender. Por eso, que lo que oigan al principio, no crean ustedes que estamos hablando, que se nos ha ido la olla, como dicen los jóvenes, o la pinza, sino es cierto, porque vamos a hablar del langostino fresco y sostenible de Medina del Campo. Que sí, que lo han oído bien. Y es tan cierto como que para que esté con nosotros tenemos en el programa a Pilar Guerra, que es la responsable de Marketing and Branding de Noray, que es la empresa que hace más de 13 años, en plena corazón de la meseta, nació Noray, con el fin de criar langostinos de forma natural y sostenible. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Sí, Pilar? La hemos perdido. La hemos perdido. Bueno, la hemos perdido, ha ido a por langostinos. Ha ido a por langostinos, sí. Sí. No pasa nada. Bueno, pues ahora vamos ¿qué te parece? A mí, a ver, es que es bastante insólito, ¿no? Porque dices, y además los ricos que están, o sea, vamos a ver, o sea que no es cualquier cosa. Me parece que hemos recuperado a Pilar y su langostino. Sí, efectivamente. Pilar, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ahora sí, ¿no? Muy bajito. Muy bajito.
muy bajito. Un poquito más Vale. alto. A ver. Vamos a ver, David. No seas tímida, como Sí, si estuvieses hablando en tu tranquilamente. Hola, A Pilar. ver, ahora qué tal. Un poquito Un mejor. poquito mejor, Un sí. poquito mejor, vale, Seguro vale. que nuestro técnico David le pone ahí un remiendo para que suba el tono. Vamos a ver, estábamos diciendo a nuestros oyentes y comentábamos de cómo es posible que en un sitio como Medina del Campo, en el corazón de la meseta castellana, se críen langostinos. Pues mira, muy posible, tan posible como que, tal y como habéis dicho, hace ya más de 13 años que estamos criando langostinos en plena meseta vallisoletana. Esto, pues comentaros que fue la idea de un noruego, Björn Aspein, que trabajaba anteriormente en la acuicultura del salmón, y bueno, él tenía la ilusión de crear su propio proyecto de acuicultura y además sostenible, ¿no? Entonces pues hizo un pequeño estudio de mercado, se dio cuenta que España era el principal mercado de consumo de marisco y dentro de toda la gama de mariscos que tenemos aquí en la península y islas, pues el langostino digamos que es el rey de las mesas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 2018 fundó su propia granja, empezó poquito a poquito y tras mucho tiempo de investigación y desarrollo, pues en 2012 consiguió obtener un langostino que se pudiera comercializar. Y así hasta el día de hoy que hemos ido creciendo poco a poco. Comercializar y comer, porque es que están riquísimos. O sea, no solamente es que a mí me suena tan raro esto de hablar de una granja de langostinos que si no hubiera sido porque los he probado, diría, bueno, no puede ser posible. Pero es verdad, son riquísimos. O sea, que el langostino es dentro del marisco porque su versatilidad también, ¿no? Porque lo puedes utilizar crudos en ensalada, en fritos a la plancha, etcétera, ¿no? Eso es, que es un producto muy versátil, lo puedes comer, bueno, nuestro langostino al estar exento de sulfitos, aditivos y conservantes, pues se puede comer crudo, porque además es fresco, no está previamente congelado, entonces lo puedes comer crudo como si te estás comiendo un sushi, un carpaccio, un tartar, lo puedes cocinar pues en una pasta, en un arroz, lo vendemos también cocido por nosotros mismos en nuestro propio cocedero en la granja, entonces pues lo puedes acompañar con una salsa o lo puedes añadir a una ensalada, vamos, se puede comer en múltiples elaboraciones. Y sin peligro de anisakis. Eso es, sin Por peligro de ejemplo, anisakis. que tiene su aquel, Pilar, ¿verdad? Eso es. Lo Venga. mejor de nuestro criadero es que, claro, que nosotros lo tenemos todo cerrado y es una granja bajo techo, entonces como controlamos todos los parámetros de cada proceso de producción, pues estamos exentos de que el langostino tenga cualquier enfermedad. Y además, vuestros langostinos, criados bajo techo, tiene la primera certificación del mundo ASC. Cuéntanos Sí. en qué consiste ese sello. Pues mira, trabajar bajo los estándares de la certificación ASC es comprometernos a llevar pues un proceso, como mismamente decimos, sostenible, ¿no? Tanto en producción como también en cuanto a personas y en cuanto al medio, al entorno. Son 3 patas más o menos diferenciadas, ¿no? En cuanto a la producción, pues que no, pues lo dicho, que está todo cerrado, que nuestros niveles de supervivencia del langostino pues sean estandarizados, la salubridad del agua, las condiciones de producción, luego al medio ambiente, pues que claro, como nosotros reciclamos ese agua, pues no, bueno, aparte del reciclaje, los residuos los aprovechamos para colaborar con empresas de residuos que lo convierten en biogás. Entonces no estamos echando al exterior ningún tipo de recurso contaminante, ¿no? Además, pues tenemos energía,
tenemos placas solares, o sea que usamos energía renovable y bueno, y dentro de lo que es lo social con los trabajadores, pues gran parte del equipo es de allí, de Medina del Campo y también de alrededores de Valladolid y bueno, y además pues está todo totalmente regularizado con el tema de las horas extras según el convenio, etcétera, etcétera. Vamos, que sois una empresa modelo y además, como tú bien has dicho, por lo que veo, dais un producto que no tiene aditivos y 100% sostenible, ¿no? Lo que me ha hecho gracia, no me ha llamado la atención, ¿no? Gracia, es que los restos también sean utilizables, ¿no? Sí, sí, Bueno. totalmente. Vamos a ver, opciones perfectas, vamos, como para disfrutar de este manjar. Bueno, hay una cosa también que dice que la receta, aquí una de las cosas vuestras dice que el langostino recién pescado con nuestra receta a base de agua, laurel y el toque justo de sal. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Pues eso es la manera en la que nosotros cocemos los langostinos en nuestro propio cocedero. Se añade agua, pues la cantidad justa de sal y laurel, que yo creo que es el toque un poco secreto, y nada, y creo que no llegan ni a 5 minutos de cocción, y los sacamos pues prácticamente listos para comer. Claro, que sepas, Pilar, que a mí me gusta comprar los mariscos frescos y luego me gusta hacerlos porque me enseñaron en su momento, ¿vale? Y el laurel lo pongo. Lo pones, ¿no? Es que pongo un poquito de sal gorda, un poquito, pongo el laurel, dejo que rompa a cocer y cuando empiezan las burbujitas los echo y pues un par de minutos, 3. Pues mira, tal cual. ¿Verdad? El mismo lo hago bien. De cocción, eso es. Sí, totalmente. Vale, porque es que es muy importante. Mira, a mí quería preguntarte, ¿qué comen vuestros langostinos por un lado y luego el tiempo de crianza? ¿Cuánto tiempo tienen que estar ahí nadando y disfrutando y demás antes de pasar a otra vida? Pues mira, el langostino, desde que eclosiona el huevo, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro propio criadero de larvas. A día de hoy, como decía, está todo cerrado de principio a fin, entonces es un proceso 100% circular. Entonces, desde que eclosiona el huevo de la larva hasta que sigue creciendo y llega a su punto comercial, son 4 meses. El tiempo en que están creciendo, ¿vale? Y entonces en la fase de preengorde y engorde, lo que comen los langostinos pues son proteínas vegetales, proteínas y aceites vegetales. ¿Tienen un límite de tamaño, de formato, o son todos, habéis conseguido ya hasta tal maravilla de que son todos estándar, el mismo tamaño y...? Pues intentamos estandarizarlos porque nosotros los vendemos en tamaño 40-60, que eso equivale a que en 1 kilo caben entre 40 y 60 langostinos, y tamaño 60-80, que es más pequeño, que equivale que en 1 kilo caben entre 60 y 80 langostinos, dependiendo del gramaje. Escúchame, que hay una cosa que creo que merece la pena resaltarse, Pilar, y es que pescáis vuestros langostinos bajo demanda, ¿no? Y garantizáis el envasado en menos de 1 hora desde su pesca, o sea que más fresco, caramba, ¿no? Claro, eso es, nosotros recibimos pues los pedidos el día de antes, como quien dice, o tú programas si alguien quiere hacer un pedido a través de la web y no lo quiere para esta semana y lo quiere para la siguiente, pues nos comunica el día. Y bueno, nuestros clientes Oreca también nos comunican qué día quieren recibirlo, entonces nosotros el día de antes lo pescamos, en menos de 1 hora está envasado y luego lo enviamos a través de nuestro proveedor, que es Seur Frío, y antes de las 2 del mediodía del día siguiente llegan a destino. Ajá. Una cosa, ¿cómo? A ver, yo particular, me meto en vuestra página web y quiero pediros, yo qué sé, 1 kilo de langostinos o 2 kilos, 1 kilo y 1 kilo.
¿Cómo, cómo los envasáis? ¿Cómo los mandáis? Explícalo porque a lo mejor muchos oyentes están diciendo yo voy a querer, yo voy a querer. Sí, pues mira, los envasamos en bandejas MAP de 1 kilo, luego eso va por un refuerzo de Gel Pack, que son pues si habéis hecho alguna vez alguna compra de frío, pues son como si fueran cubitos de hielo, ¿no? Es un refuerzo de hielo para que se mantenga el frío y luego va dentro de una caja de cartón que también es protectora y así se mantiene toda la cadena de frío. Luego Seur lo mantiene en sus furgonetas frigoríficas. Ujú. Eso ha hecho que, desde luego, vosotros no dejáis de acaparar premios, ¿no? Habéis sido Sabor del Año de España, últimamente con el Premio Alimentos de España en la categoría de pesca y acuicultura, ¿no? Estáis Sí. siempre luchando para estar ahí, ¿no? Sí, somos Premio Alimentos de España, también estamos bajo el sello Tierra de Sabor, que son quienes destacan los alimentos gourmet de Castilla y León. También somos Alimentos de Valladolid, estamos dentro de la familia de sus productos. Y luego también tenemos el premio internacional, que es el Superior Taste Award, que galardonaron a nuestro... este año, justamente el año pasado, finales del año pasado, galardonaron nuestro langostino con 3 estrellas, nuestro langostino crudo, Ujú. que es la máxima puntuación. Bien, danos una página web. A ver, señoras, Pues señores, un página momento, Pilar, que están cogiendo el boli. Venga, ya, ahora, Perfecto. venga. Pues es www.norai con Y, seafood, que es seafood con 2 os y acabado en d.com. Ujú. Muy Bueno, pues bien. ya está. Ya está, fenómeno. A pescar langostinos. A pescar. A pescar y a vender. A pescar langostinos Exacto. y nosotros a pescarlos también una vez En el cocidos plato. en casa, en el Eso plato, es, a por ellos. En el a plan. disfrutarlos en casa. Exacto, gracias, Pilar. En el plato ya no saltan, en el No, plato no, ya no, están. No, ahí ya no. Ahí ya están los pobres de otra manera, pero bueno, los pobres riquísimos, vaya. Pues muchas gracias, Pilar. Ha sido Muchas gracias a vosotros por extraordinario invitarme al programa. y ya saben nuestros oyentes de que efectivamente en Castilla y León, en plena comarca, pueden ustedes disfrutar de un pescado marisco, extraordinario como es un langostino. ¿Y que se puede visitar la piscifactoría? Bueno, La de granja, momento no. perdón, De piscifactoría. momento no. ¿No? Es un- Vale. No. Vale, no vale, posible. pues nada, ya Es cuando algo se que pueda, intentaremos a futuro. Cuando se pueda, avisáis. no hay duda de que avisaremos, sí. Perfecto. Bueno, de momento que degusten, que eso es lo que interesa. Eso es. Bienvenida a la Eso es. familia de Viajando, Pilar. Muchas gracias, Muchísimas Pilar. gracias. Hasta- Buena tarde. Hasta Gracias. luego. Chao. Ya viene San Antolín, ya vienen las forasteras, la que no tenga posada, que duela en las calanqueras. Pues sí, después de esto, sorprendente. Yo siempre, Estamos ya lo chupándonos sé que los lo he dicho, dedos. sorprendente sea. Además, incluso para los amantes del sushi, ya nos Es lo han dicho perfecto. también que es perfecto. Claro. Bueno, vamos a llamar a contactar con nuestra querida corresponsal de diversos lugares y sitios, que es nuestra querida Marisa. Me imagino que, como siempre, estás despachándote a gusto por esas tierras y habrás hecho un huequecito para contarnos la historia, ¿no? Muy buenas tardes, querido equipo y estimados oyentes. Pues sí, efectivamente, a Medina del Campo me he venido y en concreto ahora estoy hablando desde el Castillo de la Mota con una vista increíble de la ciudad para contar cómo esta población pasó de ser un pequeño núcleo agrícola a convertirse en el epicentro comercial europeo en los siglos XV y XVI,
famoso por sus ferias internacionales y por ser un enclave crucial para los reyes católicos. Pero vamos a los orígenes, a la prehistoria. De hecho, hay vestigios de asentamientos ya desde la época del Neolítico y se han encontrado cerámica, utensilios, también de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. En la Edad Antigua, ¿quiénes habitaban aquí? Pues eran los baceos, que según los cronistas de la época dicen que era una tribu prerromana compuesta por guerreros valientes y robustos a los cuales jamás pudieron derrotar ni los galos ni los grecos, pero sí fueron derrotados por los romanos, que conquistaron esta zona tras, no tuvieron mucho éxito sitiando Numancia, se vinieron aquí y aquí sí estuvieron presentes y dominando la zona durante bastante tiempo hasta la conquista visigoda. De la época romana también destacan los hallazgos de la cerámica específica romana que se llamaba Terra Sigillata Hispánica. Llegan los visigodos y también les cuesta dominar la zona porque hay que decir que los habitantes de Medina siempre fueron muy defensores de su tierra, están muy orgullosos de ellos y también les costó dominarlo. Entonces, los visigodos, pues estuvo el rey Leovigildo y también su hijo, se dice San Hermenegildo, se dice y está constatado que nació en Medina y además fue muy venerado. De hecho, en la colegiata de San Antolín, de la que luego hablaremos, hay una estatua en la portada con una estatua de San Hermenegildo. Pero Medina alcanza su importancia a partir del siglo XI, que realmente es cuando es fundada por una repoblación medieval. Una reina clave, Leonor de Alburquerque, que fue en el siglo XIV reina de Aragón, esposa de Fernando I y abuela de Fernando el Católico, que fue señora de Medina, la protegió bastante y además murió allí. En los siglos XIV y XV, pues Medina fue testigo de las guerras civiles castellanas. La primera entre Pedro I de Castilla y su hermano Enrique, la segunda entre Enrique IV y su hermano Alfonso y la tercera y definitiva, la guerra de sucesión castellana entre Juana la Beltraneja y su tía Isabel. Pero cuando alcanza la mayor importancia, Medina es sin duda con los reyes católicos, porque ellos decretan que sea sede de la corte, y además disponen que en 1491 también que fuera considerada como feria general del reino y ahí pues las transacciones comerciales convivían con las financieras y entonces de esta manera Medina se convierte en la principal plaza financiera de Europa, o sea, no solo de Castilla, sino de toda Europa gracias a sus ferias y también en Medina se inventa la letra de cambio. De ahí pues también hubo importantes mercaderes como Simón Ruiz, que fue clave en el papel, su papel fue clave en el comercio con las Indias. Durante la Edad Media y la Edad Moderna fue también Medina el centro más importante del comercio de la lana y como centro exportador tenía mucha relación con el centro manufacturero de Amberes en Bélgica. Sin duda, el momento clave y más importante de la historia de Medina del Campo es el 26 de noviembre de 1504 porque se produce allí la muerte de Isabel la Católica en el Palacio Real Testamentario. Lo que ocurría es que Isabel la Católica, en esta época, como decimos, la corte era itinerante y en ese momento la corte estaba en Medina y mientras estaba allí ella enfermó de muerte y mandó que se dijesen misas por su salud y posteriormente por su alma, es decir, ella otorgó allí su testamento. De hecho, por eso se llama Palacio Testamentario. Otro hito singular es la quema de Medina. Esto ocurre durante la Guerra de las Comunidades en 1520 porque la ciudad se negó a entregar la artillería que tenían porque a las tropas imperiales de Carlos V porque sabían que si se las entregaban serían utilizadas contra Segovia. Entonces la respuesta del rey fue provocar el incendio de varias partes de la ciudad, que es conocido como la quema de Medina, produjo la destrucción de buena parte de la villa y el estallido definitivo del que hasta entonces había sido incipiente movimiento comunero en toda la corona de Castilla. Y ya en la edad contemporánea hay que destacar un hecho clave que fue una de las primeras ciudades que tuvo
una mujer concejal, porque hasta el Estatuto Municipal de 1924 no estaba permitido. Entonces fue casi una de las primeras mujeres en toda España. Y hoy en día, pues hay que decir que Medina ha recuperado toda su importancia que tuvo en el siglo XVI con el comercio de la lana y las ferias, por su importancia ferroviaria y de carreteras. Y hoy en día, pues como estáis comentando, pues también es la ciudad del mueble y centro importante del enoturismo. Pues os deseo muy buen programa. En un rato vuelvo para contaros el patrimonio y aquí sigo disfrutando desde el Castillo de la Mota. Un abrazo. Marisa, otro abrazo fuerte para ti. No te vayas muy lejos, como siempre, que luego no te vas a escapar sin hablarnos del patrimonio de un sitio si tan ya ha emblemático. dicho que está pendiente. Por eso. No se va a escapar. Sí, bueno, pero a todos se nos va un poco. Que no se le Bueno, ocurra, vamos. bueno, seguimos. Habrán ustedes Nuestra ya andadura. asimilado el tema del langostino de Medina del Campo. Entonces, nosotros decimos siempre en ese programa, intentamos decir, bueno, a palo seco las cosas no. Por muy ricas que sean, siempre interesa tener algo que nos acompañe. Y aparte de que nos acompaña el presidente, el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Rueda, Santiago Mora, nos va a acompañar con unos vinos extraordinarios. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Bien. Me llamo Carmen. Carmen Garrido está aquí permanentemente con nosotros, bastión del programa. Hombre, sí, codirectora contigo desde el inicio, o sea que ahí vamos, navegando. Vamos a ver, Santiago, estamos hablando ya de una denominación de origen protegida mundialmente, en este caso hablamos de mundialmente conocida. Sí. Que fue el 12 de enero de 1980 es cuando fue reconocida como denominación de origen. Pero la historia de la DO empieza en el reinado de Alfonso VI, ¿no? Sí, es una historia larga, una historia muy larga, muy fecunda y muy interesante. Al final, la DO Rueda es la más antigua de Castilla y León, la que se creó en 1980, pero la realidad, esto no viene de casualidad, ¿no? La historia data muchísimo más allá. Como bien dices, siglo X, siglo XI, y su época de máximo esplendor pues se corresponde con la época de la reina Isabel la Católica, ¿no? Y el establecimiento de la corte en Medina del Campo. De hecho, Medina del Campo es el nombre geográfico que durante más tiempo ha acompañado a los vinos de esta zona, ¿no? De este territorio. Empezó llamándose, empezaron despuntando y haciéndose referencia continua en el Siglo de Oro por parte de Cervantes, Quevedo. Bueno, hay muchísima bibliografía al respecto, pues los vinos de Madrigal de las Altas Torres. Hoy un municipio también de la DO Rueda, igual que Medina del Campo, ¿no? Y era los vinos más, probablemente de lo que más visibilidad y imagen de calidad gozaban en aquella época, ¿no? Y es el lugar de nacimiento de la reina, ¿no? De la reina Isabel en Ávila. Sí, el vino de la tierra de Medina se conocía, ¿no? Por decir el nombre. En el siglo XVI, ¿no? Exacto, pero antes estaban los vinos de Madrigal, los vinos de Alaejo, los vinos de Coca, municipios que hoy están amparados en la DO Rueda, y luego también empiezan en el siglo XVI ya los vinos de la tierra de Medina, que como comentamos esos son los que más tiempo están presentes y forman parte del ideario colectivo y sobre todo de la identidad de estos vinos que forman parte hoy de la DO Rueda, de los municipios, ¿no? El Campo además es el municipio, es como el centro geográfico de la DO, está justo en el centro y es el municipio de mayor importancia, ¿no? Desde el punto de vista de número, desde el punto de vista de historia, ¿no? Y luego es verdad que cuando llega la filoxera, como sabéis es un pequeño bichito, sí, la plaga famosa que barre con todo el viñedo, entra por Francia y en esta zona llega por la zona de Portugal y termina pues afectándonos a principios del siglo XX. Ahí se produce una debacle, ¿no? De la zona. Fijaros que entonces los datos que tenemos hablan de que había 100.000 hectáreas de viñedo en esta zona, 100.000 hectáreas de viñedo. Hoy en día Rueda es la segunda DO después de Rioja en cuanto a producción y en cuanto a cuota de mercado y vinos y venta de vino en España, y somos la segunda después de Rioja y tenemos 21.000 hectáreas para que tengamos una idea de lo que se representaba en aquellas épocas, ¿no?
Y lo que pasa ahí con el tema de la filoxera es que desaparece gran parte del viñedo porque esta plaga atacaba el viñedo desde la raíz. Solo podían salvarse aquellas viñas que estaban localizadas más en las zonas arenosas, ¿no? En este caso las zonas más de Segovia o en el este hacia Matapozuelos, Hornillos, Alcazarén. Toda esa zona que está más al este es la que sobrevivió, ese viñedo es el que sobrevivió. De hecho, se conserva viñedo prefiloxérico, que llamamos, y es sobre el que se rehizo toda la zona, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta porque luego, en 1932, se produce en España la primera normativa, lo que se llamaba el primer Estatuto del Vino, en la época de la Segunda República. El primer Estatuto del Vino que se copia a imagen y semejanza de lo que se estaba haciendo en Francia, con el objetivo de proteger los orígenes y proteger las denominaciones de origen, y con la encomienda de crear los consejos reguladores que pudieran defender esos intereses comunes de las diferentes zonas geográficas, territorios en España que se destacaban. Y ahí se habla de diferentes denominaciones de origen en España, y la única de Castilla y León es Rueda, que ya tiene el nombre de Rueda, probablemente porque ya era el que más nombre pudiera tener para la zona, ¿no? Porque también estaba la Seca, también estaba, que había tenido también su época de esplendor. Y la Nava, ¿no? Los vinos de la Nava, los vinos de Serrada también son posteriores, pero ya es en 1932 cuando se habla de los vinos de Rueda, ¿no? Y crear un consejo regulador para defenderlos y poder regularlos, ¿no? Que si tú ves la normativa de 1932 es muy parecida al Estatuto del Vino que tenemos actualmente en vigor. O sea, podáis imaginar lo que significó en aquel momento, ¿no? Pero bueno, también es verdad que por el tema de la guerra civil no se pudo desarrollar, y es después, cuando vuelve a haber en los 70 otra normativa general a nivel español que vuelve a hablar de los vinos de Rueda, y es cuando ya se produce la creación de la DEO en 1980, de esta DEO, de la DEO Rueda, la más antigua de Castilla y León, como decimos, con el objetivo no solo de recuperar esa tradición y esa historia, sino también de recuperar esa variedad de uva, que era la Verdejo, que prácticamente pues no es que se hubiera desaparecido, pero había perdido singularidad y había perdido fuerza en el marco de las plantaciones, en la recuperación del viñedo, con plantaciones de uvas provenientes de otras zonas, ¿no? Aquí estábamos en una zona de paso de la Ruta de la Plata, ¿no? Y aquí pasaban muchas variedades, ¿no? Y mucha gente que traía diferentes variedades y que se iba plantando, ¿no? Y se trajeron Palomino del Sur, Viura también eso fue en los años 30, en los 50 la Viura de la zona de Rioja, y posteriormente, ya digo, en los 70 se planta la Sauvignon Blanc, y objetivo prioritario en la creación de la DEO, recuperar la Verdejo, que es lo que nos ha dado esa seña de identidad y esa diferenciación para convertirnos hoy en día pues en lo que estamos hablando, ¿no? Después de Rioja somos la segunda DEO en cuota de mercado de vino, independientemente del color del vino, con más prácticamente el 16%, pero si hablamos de vino blanco, el dato es espeluznante, ¿no? Sí, sois la bandera del vino blanco, ¿no? Efectivamente, desde que quisisteis volver otra vez, digamos, a la vida, al verdejo, a la variedad verdejo, pues no habéis dejado prácticamente de ir creciendo y creciendo en calidad y en fama como vinos blancos, ¿no? Sí, eso nos ha convertido esa Verdejo en fama aquí en España, por supuesto. Prácticamente una de cada dos botellas de vino blanco, el 46% del mercado corresponde según datos de Nielsen, corresponde a Rueda. Son datos espectaculares. Y también con cada vez mayor preponderancia en los mercados internacionales, ¿no? Yo creo que con una marca cada vez más sólida en determinadas zonas, en determinados mercados internacionales, como puede ser Europa, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, pero también en Hispanoamérica, cada vez con más fuerza. Bueno, Rueda sigue creciendo su fuerza desde el punto de vista de marca y su reconocimiento a nivel global, y la Verdejo, que es nuestra uva autóctona, la que está con nosotros desde siempre, pues es la que nos ha dado esa personalidad, esa identidad que ha permitido pues el reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Bueno, el ferrocarril en el siglo XIX tuvo que decir mucho, ¿no? En favorecer enormemente este comercio del vino, ¿verdad, Santiago? Pues era la época, efectivamente, en la que la red de ferrocarril y Medina ha tenido un papel importantísimo, ¿no? Como nudo de comunicaciones. Al final era la forma de llegar al norte y al sur, ¿no? Y en el norte hay un reconocimiento continuo a los vinos de la zona, ¿no? Antes lo decías tú, Carmen, los vinos de la Nava, los vinos de Serrada. Estamos hablando de otra tipología de vinos, ¿eh? Estamos hablando de estos vinos que ahora se llaman generosos, los dorados y pálidos, que eran los que se hacían presuntamente era según la información que tenemos, los que se desarrollaban en la época de los Reyes Católicos y después de su hijo y de su nieto, ¿no?
Y es verdad que esos vinos nos han dado fama también, nos dieron muchísima fama a nivel mundial, son los únicos vinos generosos que se consideran como tales fuera de Andalucía, fijaros la historia que hay ahí, ¿no? Y probablemente una historia muy a la par de los de Jerez en ese campo, pero es verdad que cuando se crea el ADO, se crea con el objetivo un poco de hacer otra tipología de vinos, es decir, se cree la Verdejo como capaz de desarrollar elaboraciones que en el resto de Europa, en Francia, en Alemania, ya se estaban poniendo de moda, ¿no? Es decir, a través de variedades blancas desarrollar vinos y elaborar vinos blancos jóvenes que se pudieran consumir con lo que era la tendencia gastronómica, ¿no? Otro tipo de gastronomía que estaba cada vez más de moda en Europa. Y aquí cuando se apuesta por la Verdejo y se trae también la Sauvignon Blanc, que era la uva más internacional a nivel mundial, la uva francesa que se ha plantado en medio mundo, pero es verdad que se confía en las particularidades y en la personalidad de esa uva Verdejo, que se creía que también tenía todo el potencial posible y mucho más, como se ha demostrado con el paso de los años, para elaborar ese vino fresco, joven, del año, de 2 años, que cada vez van durando más, también es verdad, y con otro tipo de maridajes también y de acompañamientos. Pero bueno, ese es un poco el reto, ¿no? Con otro tipo de vinos, ¿no? Como bien decías, siglo XIX y siglo XX, el comercio de los vinos era fundamentalmente basado en esa tipología de vinos generosos que decimos, ¿no? Y dorados y pálidos, que son además términos tradicionales que se reconocen como tal en la Unión Europea y están reconocidos como tal solo para el uso de esta tipología de vinos en rueda, ¿no? Fijaros la importancia que llegó a tener, ¿no? Sí, incluso ahora, precisamente lo que tú estabas hablando de los vinos generosos, la propia Unión Europea amplía la categoría de vino generoso a lo que tú hablabas, los dorados y pálidos, ¿no? De la denominación de origen rueda. Sí, efectivamente, ese es un motivo de reconocimiento, ¿no? Una vez y eso es una lucha también que tenemos en Europa, ¿no? Ya sabéis que aquí siempre hay retos importantes en la normativa, ¿no? Una vez que esto está reconocido, los dorados y los pálidos, términos tradicionales protegidos desde hace ya muchos años en la normativa comunitaria por la historia propia de ese tipo de tipología de vinos, pues que el siguiente paso era que lo reconocieran como vinos generosos, ¿no? En cuanto a su elaboración, ¿no? Y no solo como vinos de licor, que era el término que nosotros utilizábamos. Ese reconocimiento ha venido hace ya, si no recuerdo mal, 2 o 3 años, y bueno, pues eso viene un poco a poner en valor esa historia. Yo creo que al final siempre decimos, no estamos hablando de muchas botellas, Rueda vende casi 120 millones de botellas al año. Cuando hablamos de esta tipología de vinos estamos hablando de 4 o 5 mil botellas. Es anecdótico, ¿no? Pero al mismo tiempo es un tributo a nuestra historia, ¿no? A lo que es Rueda, a lo que ha significado Rueda y a la importancia que ha tenido, no solo actualmente con los vinos más reconocibles ahora en el mercado, sino con una tipología de vinos que os aseguro que llaman muchísimo la atención en todas las partes del mundo. Es decir, son pocas botellas, pero en paladares muy exigentes que son los que de alguna forma más conocimiento y de la historia y de la tradición en la elaboración de este tipo de vinos puede tener. Y es una denominación para mí, permitidme, muy bonita. Evoca muchas cosas. Eso, dorado y pálidos. Es muy bonito, es muy romántico. ¿No creéis? Bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? Sí, sobre todo, fíjate que yo creo que es muy castellano, porque al final los castellanos no nos hemos caracterizado nunca por ser grandes inventores en cuanto a las técnicas de marketing y demás, ¿no? El concepto de dorado, del vino dorado y del vino pálido no es más que el resultado del color del vino. El color del vino dorado, con crianza oxidativa, un color más dorado, y el pálido, que tenía un color más blanquecino, porque es una crianza biológica, y efectivamente no se ha complicado mucho la vida para resumir lo que... Pero es muy bonito. Este vino. Es Sí, muy sí, bonito, sin duda, Santiago. sin duda. Evoca cosas. Bueno, para mí, sobre quiero todo, decir, ya está. Y sobre todo nos transmite lo que somos. Bueno. Cómo somos. Y eso a mí me parece que es importantísimo también, ¿no? Oye, hay una cosa, perdón, te he cortado, dime. No. ¿No? A ver, hay una cosa importante. La llegada de la bodega Marqués de Riscal y del enólogo Penot, ¿no? En 1970. Yo creo que ahí hay un puntito en la historia. Sí, ese es el punto un poco del que estábamos hablando antes, ¿no? Esa es la base para el reconocimiento de esta DO en los 70, ¿no? Es decir, al final Riscal
ve esa tendencia de la que hablábamos antes en Europa, gastronómicamente hablando, y busca, porque ellos entienden que Rioja no es el sitio adecuado para desarrollar vinos blancos, no tiene ese terruño necesario, esas condiciones necesarias, y se recorre junto con Émile Pinot, que Émile Pinot es un poco el padre de la enología moderna, es el gran referente en Burdeos, en la formación y en el desarrollo de la enología tal y como la entendemos hoy en día, ¿no? Y en su compañía se recorren España un poco para buscar, ¿no? Y encuentran Rueda, y encuentran esta zona histórica, tradicional, en la que de alguna forma pues la Verdejo es la seña de identidad. Identifican la Verdejo, y Milpino también tuvo un papel importante como una uva aromática que tenía un potencial importante para elaborar estos vinos jóvenes, que pretendía ser el Centrisaño, es decir, la base de esta creación de esta denominación de origen, y se ponen todos manos a la obra. Imaginaros una Castilla difícil, ¿no? En los 70, después de pues un periodo largo de posguerra, de todo, de posguerra y demás, y bueno, pues lo que se encontró Riscal ahí es pues una situación complicada, pero todavía quedaban algunas pequeñas bodegas que estaban haciendo su trabajo y que seguían comercializando y que se unieron desde el principio a Riscal. Estamos hablando de la cooperativa de Cuatro Rayas, estamos hablando de la familia Higuera, tradicional también de la zona, de Álvarez Iríez, de Martín Sancho, que también era uno de los viticultores que estaba ahí, Adrián Barrero. Hay muchos historia viva de la zona. Sí, y me parece además un ejemplo magnífico, ¿no? Porque es muy complicado en Castilla unirse, ¿no? El concepto de unión y la unión te hace más fuerte es complicado de entenderlo, incluso cuando las cosas van bien, ¿no? Bueno, pero eso... cuando las cosas... Sí, no solo en Castilla. No, digo, quería decir que esto vosotros lo estáis haciendo de maravilla, porque habéis cogido la marcha, la velocidad, y no paráis, porque ahora mismo que vosotros os habéis metido dentro del Enjoy It is from Europe, ¿no? Que es el disfrútalo es de Europa. Cuéntanos un poco, porque este programa, esta es una estrategia de promoción importante. Sí, es un paso que hemos dado este año y que lo vamos a poder ver ya a partir del próximo mes, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos, junto con otra DO, en este caso una asociación en Croacia, también de vino blanco, pues hemos presentado un proyecto común a Europa para solicitar una financiación, ¿no? Que nos permitiera desarrollar un proyecto muy ambicioso, y es verdad que lo hemos conseguido y lo vamos a desarrollar, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto? En que, bueno, pues Rueda vamos a poder desarrollar un spot publicitario en televisión, y vamos a poder un poco seguir trabajando nuestra estrategia de promoción en España de forma más intensa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que va a ser un punto de inflexión en nuestra estrategia de comunicación a nivel nacional, porque nos va a permitir ser bastante más ambiciosos, ¿no? en nuestra política aquí en España, a través de un personaje importante que nos va a acompañar, una personalidad importante en España, y que nos va a acompañar en este camino de la televisión, ¿no? que vamos a emprender pues el próximo mes. Estamos ahora en pleno proceso de rodaje. Muy bien, Bueno. Mira, hemos primicia, hablado de una casi. primicia. Santiago, fenomenal, extraordinario, pero tú que estás precisamente en todo esto, sabes que la radio tiene un momento que te dice se acabó. Entonces Nos ha comido el tiempo. nos hemos llevado el tiempo muy gratamente, porque tu exposición ha sido magnífica, y te emplazamos para otra próxima ocasión. Claro, cuando tengas cosas que contarnos, aquí estamos, Santiago. Bienvenido a nuestra familia de Viajando. Muchísimas gracias por acordaros de nosotros y por tenernos en nuestros pensamientos. Y encantados de estar ahí y de compartir con vosotros estos momentos que siempre son especialmente gratos. Un abrazo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago. Que vaya todo bien. Muchísimas gracias a vosotros. Luis, Carmen, esta vez os digo a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Un besito. Venga, un abrazo, un beso, chao. Desde la tierra del viento y la historia, Valladolid suena, Medina en la memoria. Medina del campo,
Medina del Campo, por ahí, compa. Tierra que abraza al que vuelve y al que se va. Medina del Campo, nos tenemos que ir de Medina del Campo, pero no sin antes que Marisa nos cuente el patrimonio. Claro. Marisa, venga, que nos vamos rápido. Muy buenas tardes de nuevo. Enhorabuena por el excelente programa que estáis realizando. Yo aquí continúo y voy a contar a los oyentes el rico patrimonio de Medina del Campo, que está declarado conjunto histórico-artístico. Es impresionante ver cómo en mitad de la campiña castellana se levanta esta espectacular ciudad, cuya historia está ligada a la figura de Isabel la Católica. Es un placer pasear por las tranquilas calles, plazas porticadas, que están colmadas de bellos palacios de la nobleza, de iglesias y hospitales, que dan cuenta del importante pasado como centro de poder castellano y también como núcleo comercial, en el siglo XVI especialmente. Vamos a empezar pues, en el lugar donde me ubico ahora mismo, que es el Castillo de la Mota. Data del siglo XIII, tuvo unas importantes construcciones con los reyes Juan II y Enrique IV, pero sobre todo las obras más importantes fueron realizadas por los reyes católicos en el siglo XV. Es uno de los más grandes de Castilla, fue fortaleza, que funcionó como archivo de la corona, bastión defensivo y prisión de Estado, encerrando a relevantes personajes políticos militares de los siglos XVI y XVII como César Borgia. Ahora vamos a continuar por el recorrido que me he hecho antes de venir al castillo. Empezamos por la Plaza Mayor de Medina del Campo, que tuvo su origen en el siglo XIII, correspondiendo a la nueva tipología de plazas mayores, entendidas como espacio rectangular cerrado, cuya función principal era la de albergar las ferias y mercados tan populares en Medina del Campo. Los edificios alrededor acogían lo más importante de la vida social, económica y religiosa de la población. Es la plaza mayor más grande de España y está declarada bien de interés cultural. Otro edificio destacable, las Reales Carnicerías, del siglo XVI, según proyecto de Gil de Hontañón, uno de los más importantes del Renacimiento, y ahora mismo se ha rehabilitado como mercado de abastos. Es muy importante este edificio, ilustrativo de la riqueza y la pujanza de la villa en el siglo XVI. El Ayuntamiento, edificio del siglo XVII con fachada barroca, y al lado está la Casa de los Arcos, también del siglo XVII, que es conocida como la Casa del Cabildo porque desde su amplia balconada el Cabildo colegial presenciaba lo que acontecía en la Plaza Mayor de Medina. Seguimos al Palacio Real Testamentario de Medina del Campo, que, como he comentado, es el lugar en el que testó y murió Isabel la Católica, y también en sus estancias habitaron todos los reyes que reinaron en Castilla entre los siglos XIV y XVI. El centro de interpretación de Isabel la Católica, que está dentro, en los restos del antiguo Palacio Real de Medina del Campo, y es muy interesante su visita porque se ha creado un espacio interactivo en el que a través de paneles, pantallas táctiles, el facsímil del testamento, podemos ver una recreación de la habitación de la reina y también del tercer viaje de Cristóbal Colón. Bueno, es muy, pues la verdad, llamativo y diferente porque podemos conocer aspectos de la vida de Isabel I de Castilla. Seguimos al Palacio de los Dueñas, que era una familia muy conocida, muy importante de la nobleza, del siglo XVI, este edificio de planta cuadrada con un pequeño torreón. Y también otro edificio es la Casa Blanca, conocido como la Casa Blanca, realmente es una finca de recreo, que es la finca de recreo precisamente de los Dueñas, de la familia que tiene el palacio en Medina, y tiene un patio central con unas impresionantes yeserías policromadas también del siglo XVI, está en las inmediaciones de Medina y se construyó a la manera de las villas de recreo que se hacían por entonces en Italia. Para terminar con el patrimonio civil, el Hospital Simón Ruiz, que es el edificio de uso civil más grande de la villa, también del siglo XVI, y tiene también una iglesia de cruz latina. Continuamos con el patrimonio religioso, tan importante en Medina. La iglesia colegiata de San Antolín, que está en la Plaza Mayor, es una espectacular iglesia de estilo gótico tardío, con 3 naves, y el retablo mayor es una magnífica obra del siglo XVI de ingeniería castellana. La iglesia de Santiago el Real, que es de estilo jesuítico, y otras 3 iglesias que recomiendo visitar, las 3 del siglo XVI. Una es la de San Miguel Arcángel, otra es la de Santo Tomás y la de San Juan, con retablos preciosos, manieristas y barrocos.
Vamos a finalizar casi con 2 recomendaciones de 2 museos. Uno es el Museo de las Ferias, que refleja la importancia de las actividades comerciales que fueron en Medina del Campo durante los siglos XV y XVI, y el Museo de Juguetes Ricordi, Juguetes Reunidos, con más de 6.300 piezas, y expone juguetes desde los años 1910 hasta hoy. Y ya terminamos, antes de darme el homenaje gastronómico, con los encierros tradicionales de Medina del Campo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, y la verdad que es una excusa estupenda para que cada año miles de personas se concentren en la villa en estas ferias. Y desde aquí ya me despido. Feliz programa, feliz fin de semana y a disfrutar de Medina del Campo. No solamente te despides tú, Marisa, nos despedimos todos ya, porque tenemos el tiempo agotado, nos está tirando con dardos nuestro querido David diciendo que nos tenemos que ir. Queridos oyentes, como siempre, un placer. Ha sido tanto Carmen como yo el poder disfrutar de ustedes. Es así, ¿verdad, Carmen? Totalmente, totalmente. Y nos esperamos a ustedes que en la semana que viene nos sigan escuchando, que les haya gustado muchísimo este programa. Que traeremos cosas fantásticas. Y seguiremos todos disfrutando de esta maravillosa hora en compañía todos de Viajando.